Bienvenidos mis apreciados a esta nueva presentación. Hemos estado estudiando hasta el momento equipos misioneros en el cumplimiento de la misión y cómo dos o más personas pueden unirse en un equipo y poder ser más efectivos y más eficientes en el cumplimiento de la misión. Hay una tarea pendiente quizás para algunos aún, y es poder elegir a alguien que pueda ser su coequipero, su compañero, compañera de ministerio. La escritura es consistente en presentarnos los equipos misioneros para cumplir la misión que Dios nos ha dado. Hemos estado estudiando el caso Pedro y Juan en diferentes escenarios. Hoy vamos a ver otro equipo misionero, el de Bernabé y Saulo, y vamos a utilizar una disciplina un poco contemporánea llamada mentoría y ver cómo Bernabé y Saulo estuvieron en una relación de mentoría. Al finalizar haremos una pequeña definición sobre lo que es mentoría, y eventualmente en otra ocasión estaremos hablando en detalle de la mentoría desde una perspectiva cristiana, bíblica y sus relaciones con el discipulado. Este texto es fundamental en la mentoría cristiana. Jesús dice, Mateo 4:19, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El Señor se está enfocando en la nueva profesión, si se quiere, que quiere convertir a estos hombres. Jesús le dice, ustedes son pescadores, esta es vuestra profesión, pero yo quiero llevarlos a a un siguiente nivel, y es que ustedes sean ganadores de almas. Bueno, entonces vamos a ver cómo la relación Bernabé-Pablo se desarrolló y permitió que Saulo inicialmente llegase a convertirse en el gran apóstol Pablo. Bernabé es uno de los discípulos de la iglesia cristiana naciente, quien descubrió a Saulo y lo empoderó y lo llevó de la mano para convertirle en un gran líder. Hechos 9:26 al 28 nos dice, cuando llegó a Jerusalén, está hablando de Saulo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces, aquí entra Bernabé en acción, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Recordemos los hechos precedentes. Saulo recién había sido convertido, se había encontrado con el Señor camino a Damasco. Él iba hacia esta ciudad con cartas de los líderes religiosos de Jerusalén para identificar a los cristianos, a los líderes, encarcelarlos e enjuiciarlos, como había sucedido con Esteban. La persecución cristiana estaba en creciendo y Pablo era uno de sus principales instigadores. Pero el Señor le sale al encuentro y Saulo, reconociendo que estaba en senda extraviada, acepta a Jesús. El Señor utiliza a Ananías, quien le bautiza. Pablo comienza su ministerio allí mismo en Damasco, y cuando él considera necesario presentarse a los líderes de la iglesia en Jerusalén, hace ese viaje. Es aquí donde nos encontramos en la lectura. Él llega a Jerusalén y trata, como es natural, de buscar a los líderes, de buscar a los discípulos, de unirse a ellos, pero le tenían miedo, y con justa razón. Pablo era un militar sanguinario, cruel, que había asolado a la iglesia
y los líderes y los hermanos se preguntaban si era una estrategia de él para identificarlos, llevarlos a la cárcel y martirizarlos. Es aquí donde aparece Bernabé. Entonces Bernabé, que indagó, que investigó, le tomó, lo trajo a los apóstoles y les contó. Saulo lo pudo hacer, pero Bernabé era ese puente. Aquí inicia la mentoría de Bernabé. Le empodera, lo presenta ante los líderes en Jerusalén y les cuenta el testimonio de Saulo, cómo él, camino a Damasco, encuentra al Señor, cómo es convertido, cómo es bautizado, el cual le había hablado, dice Bernabé, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. La última expresión, estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía, es posterior a esa presentación que Bernabé hizo de Saulo. Miren qué importante es el ministerio de Bernabé. Es un hombre con un ojo clínico, diríamos, ¿verdad? O con un discernimiento espiritual para poder discernir en este varón a un hombre de Dios. No es común que en las iglesias hayan personas que tengan discernimiento espiritual, y es por eso que las iglesias muchas veces son caldo de cultivo donde llegan farsantes, donde llegan estafadores y nos engañan porque no tenemos en común ese don del discernimiento. Pero gracias a Dios que hay Bernabés en las iglesias que ven más allá, que el Señor les ha dado este don. Y Bernabé pudo discernir que Saulo era sincero y lo conectó con el liderazgo. Este es el empoderamiento de Saulo. Ahora avanza la historia y vamos al verso 25 y 26 del capítulo 11. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es bueno que hagamos una conexión con los hechos pasados hasta llegar a este momento. Pablo, después de haber sido autorizado por la iglesia, por el liderazgo para predicar, lo hizo de tal manera que el liderazgo establecido de la nación se vio amenazada y Pablo tuvo que huir. Los hermanos lo enviaron de regreso a Tarso, a su tierra natal. Un tiempo después, Bernabé fue a Tarso a buscarlo. No fue algo algo casual, fue algo intencional. La mentoría, mis hermanos, que podríamos considerar como un similar al discipulado, la mentoría es intencional. Y aquí vemos a Bernabé que tenía entre ceja y ceja el poder acompañar a este líder hasta permitir que él pudiera desarrollar todo su potencial. Es muy importante. A veces nosotros buscamos a otra persona con experiencia y esto de alguna manera es un desperdicio de fuerzas, porque un líder más experimentado debería buscar a una persona neófita, una persona nueva e ir en acompañamiento con él o con ella hasta que esta persona crezca en liderazgo. La iglesia no solamente crece a través de los miembros que llegan, las iglesias crecen en calidad porque líderes van formando líderes y esto es discipulado y también esto es mentoría. Bernabé, dice el texto, vino a Tarso para buscar a Saulo y cuando lo encuentra viene a Antioquía. Sucede que habían llegado noticias a Jerusalén de que en Antioquía el evangelio estaba teniendo un éxito impresionante y enviaron a Bernabé y Bernabé dijo, yo voy a buscar a Saulo porque este es un líder prometedor. Lo encuentra y lo llevan a Antioquía. El texto sigue diciendo que se congregaron allí todo un año con la iglesia. A veces los textos
nosotros lo leemos y no percibimos el factor tiempo, pero aquí aparece que por lo menos un año estuvo Bernabé acompañando a Saulo en este ministerio allí en Antioquía. Y fue tan poderoso, fue tan exitoso, que a los cristianos se les llama de esa manera por primera vez en Antioquía, porque un equipo misionero, Saulo y Bernabé, digamos, se convirtieron en líderes. Y todo esto bajo el acompañamiento de Bernabé a Saulo. A veces creemos que Saulo se convirtió de camino a Damasco e inmediatamente se convirtió en el gran apóstol Pablo. No, pasaron años, pasaron entre 17 o 20 años entre que Pablo fue convertido al cristianismo y llegó a convertirse en un gran líder. Y Bernabé fue la persona que Dios utilizó para que Saulo llegase a convertirse en un discípulo del Señor. En el capítulo 12, versos 24 y 25 leemos: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Aquí vemos aún a Bernabé acompañando a Saulo, quien ya es llamado Pablo, en ese proceso de crecimiento. Miren que el texto comienza diciendo que la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, este equipo misionero, estaban activos, eran agentes activos de este ministerio. Cuando ellos cumplen esta tarea que registra el verso 24, regresan a Jerusalén e incluyen a un nuevo miembro a este equipo misionero que se llama Juan, por sobrenombre Marcos, el autor de uno de los evangelios. Miren ustedes ese lindo ministerio que tenía Bernabé. Él era forjador de discípulos, de líderes. Él era un mentor espiritual. Disciplina que también aprendió Pablo. Y por eso Pablo desarrolló toda una escuela de líderes, quienes serían los encargados de dirigir la iglesia cristiana en esa segunda generación de cristianos. Bernabé y Saulo incluyen aquí a un nuevo líder que se llama Juan Marcos. Entonces, el tercer paso que podemos ver aquí en la mentoría de Bernabé es que el mentor va acompañando en el proceso de crecimiento, de maduración de ese nuevo líder. Llegamos aquí a un punto de inflexión, un punto muy importante. Hechos 13, 1 al 3. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Después menciona líderes, comenzando con Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. El texto comienza diciendo que había en la iglesia de Antioquía profetas y maestros. Era una iglesia bien dotada. El ministerio de estos varones, particularmente de Bernabé, que es de quien estamos hablando inicialmente, digamos, aglutinó a un grupo de líderes, y aquí se mencionan 5: Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo. Ellos eran profetas y maestros. Por lo menos sabemos que Bernabé era maestro, y muy probablemente, como él es el que comienza la lista, también era un profeta. Y varios de estos varones eran profetas y maestros, o profetas o maestros, caso también de Saulo. El verso siguiente dice: ministrando estos al Señor, los líderes, y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Aquí vemos otro factor, y es la función activa de Dios a través de su Santo Espíritu dirigiendo a la iglesia. El Espíritu Santo les dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.
el Espíritu Santo, el Señor se manifiesta y dice, yo quiero bendecir a este equipo misionero, a estos varones que han decidido dedicarse de tiempo completo al ministerio. De pronto, estoy hablando a alguien que tiene en su corazón el deseo de servir a Dios de tiempo completo. Bienvenido, mi hermano, mi hermana, bienvenida. Saulo y Bernabé decidieron servir al Señor de tiempo completo, y cuando una persona, cuando un líder decide entregarse de tiempo completo a la causa de Dios, el Señor lo reconoce y sucede la ordenación. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, ayunando y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí está la ordenación de Saulo y de Bernabé al ministerio. Miren qué interesante. No solamente Saulo o Pablo, perdón, es ordenado, también es Bernabé. El mentor en ese proceso de acompañamiento al líder naciente también está creciendo. No es que el mentor se quede estancado, no, es necesario que el mentor vaya creciendo para que siempre pueda enseñar y compartir más con su pupilo. Y pasamos a una nueva etapa. Bueno, realmente ya esta etapa venía en función, que es un líder en productividad, un líder en la plena capacidad de sus funciones, de sus competencias. Vamos al verso 4 y 5 del mismo capítulo 13. Entonces ellos, después de haber sido ordenados, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Dos cosas quiero mencionar en esta etapa de plena productividad de este equipo misionero. Número uno, el Señor los dirigía. Ellos eran enviados por el Espíritu Santo. Volvemos a nuestro tema anterior, hace dos temas. Cuán necesaria es la oración, porque cuando nosotros oramos al Señor, nos colocamos a la disposición del Espíritu Santo. El Señor entonces ve que somos dúctiles en sus manos y está dispuesto a enviarnos a donde Él, Dios, lo considera necesario. Qué lindo es que este equipo está en las manos de Dios y es el Espíritu Santo el que los envía. Los envió a Seleucia, de allí navegaron a Chipre, de allí navegaron a Salamina. Y la palabra de Dios era anunciada, era predicada. Este equipo era un equipo comisionado por Dios. Yo quiero invitarte, querido líder, a que si Dios te ha llamado a ser un líder en una área, en un segmento del ministerio, invita a alguien contigo para que crezca contigo, para que cuando ya tú no estés, cuando nosotros ya no estemos, hayamos dejado sembrada nuestra experiencia, nuestra experticia, nuestro conocimiento en nuestra persona. Qué triste es que hay líderes que son, no sé si, bueno, no sé si egoísta esté bien, pero o egocéntrico más bien, pero que cuando ellos desaparecen, con ellos se va todo un cúmulo de conocimiento, de información que no compartieron a otros. El buen líder se comparte en otros, el buen líder mentorea a otros, disipula a otros. Y aquí vemos a este equipo ya en su etapa de madurez, que está a punto de separarse, que están forjando un nuevo líder. No es casual que Lucas diga, también tenían a Juan de ayudante. No, tanto Bernabé y Pablo ahora lo había aprendido, entendían que necesitaban formar nuevos líderes porque la obra de Dios continuaba. Vamos a ver un factor adicional. Hasta ahora, y ustedes pueden hacer esa lectura desde que inicia en el acompañamiento de Bernabé a Pablo, van a notar que Lucas, el autor de Hechos, menciona siempre a Bernabé en primer lugar, porque Bernabé era el mentor, era el maestro, era el líder, y Pablo era el aprendiz, era el ayudante.
Pero llega un momento, y aquí lo podemos percibir, en que el liderazgo de Pablo descolla de tal manera que Lucas ahora lo menciona en primer lugar, que cuando ellos van al campo misionero, las comunidades ven a Pablo como el líder y a Bernabé como el acompañante. Esto es algo duro de enfrentar para muchos líderes, que no podemos aceptar, digámoslo de esa manera, que alguien que viene forjándose con nosotros llegue el momento en que nos supere. Miren, solamente en el caso de Cristo los discípulos no podían superarlo, pero de ahí en adelante cualquier alumno puede superar al maestro, y esto debe ser un gozo para el maestro, porque aquí está validando que su estrategia de mentoreo, de capacitación fue efectiva, porque creó a un líder que pudo hacer aún más de lo que él fue capaz de hacer. Veamos aquí lo que nos dice en los versos, capítulo 13, versos 13, 16 y 43. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Miren que solamente se menciona a Pablo y los compañeros en grupo. Ya Bernabé prácticamente no es mencionado, por lo menos en este pasaje. Aquí hay otro detalle interesante, mencionémoslo por lo menos. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Vamos al verso 16. Entonces Pablo, miren que es el de la iniciativa en el equipo. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Y Pablo inicia un poderoso sermón. Pablo es el de la iniciativa. En cierto momento, la comunidad, cuando ve a Pablo, que es el vocero, lo llaman Mercurio, y a Bernabé, a Venus, y tratan de adorarlos a ellos. Bueno, esa era la cultura pagana. Júpiter, no Venus, no Júpiter. Gracias, mi hermano, gracias. Es Júpiter, correcto. Estaba ahí divagando, es Júpiter, correcto. Y a Pablo, que llevaba la palabra, se le considera Mercurio. Bueno, entonces aquí Pablo hace un despliegue de la palabra y comienza a predicar. Ahora vamos al verso 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Lo que queríamos ver en este punto, en esta etapa, es que cuando hay un proceso de mentoría, el mentor puede considerar que cuando el líder está a su altura o cuando considera que hay un cierto grado de madurez, en este caso, el liderazgo de Pablo se visibilizaba más que el de él, pues ya Bernabé podía sentirse en libertad sin ninguna culpa de abandonar a Pablo e iniciar un nuevo equipo de mentoría, de capacitación, que es lo que vamos a ver ya finalizando esta presentación. Estamos en el capítulo 15, versos 37 al 40. Solamente seleccionamos algunos textos. Ustedes pueden leer todo el contexto y ver qué fue lo que sucedió. Acabamos de leer hace un momento que Juan Marcos, cuando vio que el trabajo era demasiado extenuante, los abandonó. Ahí no se hace mayor comentario. Pero aquí, en este pasaje, Pablo decide iniciar una nueva gira misionera. Y cuando ellos van a salir, Bernabé le dice a Pablo, leemos aquí verso 37, Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Recordemos que Bernabé tenía ese ojo clínico y poder detectar quién tenía madera de líder. Pablo esto todavía lo estaba desarrollando. Mientras que Bernabé quiso darle una segunda oportunidad a Juan Marcos, a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Aquí podemos ver dos líderes enfrentados, dos puntos de vista
ambos válidos, no sé con cuál tú te identificas. Yo a veces simpatizo más con Pablo, con Bernabé, quizás porque no tengo ese don desarrollado como lo tenía Bernabé. Y yo digo, bueno, si él tuvo la oportunidad, aprendió de nosotros y nos dejó tirados, nos dejó botados, no le importó la obra, ¿para qué le vamos a dar otra oportunidad? Gracias a Dios por personas como Bernabé, que dan segundas oportunidades y permiten que líderes que han caído sean restaurados. ¿Cuánto hace falta Bernabés en la iglesia? Porque a veces un líder cae, un líder es herido y lo dejamos de lado, tirado a la vera del camino. Pero un Bernabé ve en ese líder todavía potencial. El hecho es que hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, y aquí encontramos la génesis de dos equipos misioneros más. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Bernabé toma a este Juan Marcos e inicia la gira misionera que habían planeado con Pablo. Entre tanto, Pablo escogió a Silas, uno de los líderes que venían de Jerusalén, del concilio, para dar la información sobre el concilio, y Pablo lo escoge a él. Y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Bernabé salió a una ruta ya establecida, preestablecida, pero Saulo y Silas se encomiendan al Señor e inician el ministerio. Aquí vemos cómo Bernabé cumplió la tarea e inicia una nueva etapa con otro líder, en este caso Juan Marcos. Yo espero, querido líder, que con esta presentación, donde vemos a Bernabé creando líderes, forjando líderes, nazca en ti el deseo de poder formar otros líderes. Y miren, los líderes no se forman desde el púlpito, desde el púlpito se puede motivar, se puede animar, pero es en la vida. Invita a alguien al campo misionero, estudia con él, motívale, entrénale, escúchale, que fue lo que hizo Bernabé con Pablo. Cuando Bernabé habló por Pablo ante los líderes en Jerusalén, tengan la seguridad que Bernabé se sentó con Saulo, después fue Pablo, y le preguntó, cuéntame, hermano Pablo, ¿cómo son las cosas? Yo voy a hablar por ti. Tú sabes, ¿no? Tú conoces las circunstancias y los hermanos tienen miedo, pero yo sé que tú eres un varón de Dios. Cuéntame, ¿cómo sucedieron las cosas? Y Pablo le abrió el corazón y entonces Bernabé va y cuenta a la iglesia. Ese es un líder que forman líderes. Y este fue Bernabé, el líder de este equipo misionero. Ok, concluimos. La conclusión lo hacemos realmente con una definición de lo que es mentoría. Una definición de mentoría es una relación, la mentoría es una relación interpersonal de desarrollo en la cual una persona con mayor experiencia, Bernabé, conocimiento o sabiduría, mentor, acompaña, guía y apoya a otra persona menos experimentada, mentoreado, Saulo, Pablo posteriormente, le acompaña en su crecimiento personal, profesional o espiritual, como es el caso. Algunas de las características fundamentales de la mentoría son, hay una relación intencional orientada al crecimiento del alumno, del mentoreado, del discípulo. Número 2, hay una transferencia de sabiduría práctica. Lo que el mentor ha aprendido comienza a compartirlo con el mentoreado. Hay un compromiso mutuo de tiempo, de energía, de poder compartir en diferentes momentos y escenarios. Desarrollo integral de la persona. El líder, el mentor, está preocupado por todas las áreas de la vida del mentoreado para que él pueda crecer y desarrollar su liderazgo. Hay un modelado de valores. Yo no sé, es posible, Lucas no lo registra, pero es muy probable que Bernabé le haya dicho a Saulo, hermano Saulo, estamos muy molestos con esta situación.
pero yo quiero que recuerdes que cuando tú llegaste a Jerusalén, yo te di una oportunidad. Permíteme darle la oportunidad a este varón. Y si me equivoco, pero quiero darle la oportunidad. Bernabé no solamente tenía conocimiento, tenía valores. Y cuando el ministerio de Pablo está casi en su ocaso, le dice a Timoteo, tráeme contigo a Juan Marcos, quien es útil para el ministerio. Claro que Pablo aprendió la lección. En lo que le enseñó Bernabé, el maestro, él lo aprendió y lo practicó en su ministerio. La mentoría, en conclusión, mis apreciados, va más allá de la enseñanza. Implica compartir la vida, los valores y la sabiduría práctica que solo se adquiere a través de la experiencia vivida. Esto, mis apreciados, es lo que hace la mentoría. Dios nos bendiga y nos permita ser líderes mentores, líderes discipuladores que ven nacer, crecer y desarrollarse una nueva generación de líderes. Dios te bendiga.